Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a otra edición más de su programa Iglesia, Estado y Sociedad, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia, en donde discutimos temas fundamentales para nuestra vida como pueblo, para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida como comunidad y como sociedad. Y hoy no es la excepción. En medio de la emergencia que todavía está viviendo el país, tenemos un tema que tenemos que abordar porque no solamente estamos convencidos de que es la solución a la mayor parte de los problemas y las tragedias que hemos estado viviendo, no solamente durante esta emergencia del huracán Fiona, sino que las venimos viviendo desde el huracán María, terremotos y todas las demás situaciones que nos han tocado lamentablemente vivir como pueblo, pero que como pueblo también podemos salir airosos de la misma. Tenemos un invitado muy especial que vamos a presentar ya mismo, pero me acompaña como todos los martes el queridísimo amigo, compañero Fernando Pacheco Valcourt. Fernando, saludos, gracias por estar aquí. Un saludo cordial y caluroso a todos los presentes y sobre todo al público que nos escucha en estos momentos difíciles. Saben que no están solos y esperamos que este ratito lo puedan disfrutar para que se llenen de ánimo, de entusiasmo y sobre todo pidiéndole al Creador que nos mantenga en pie. Muchas gracias. Y precisamente hemos escogido este tema porque es un tema que al menos desde mi punto de vista da esperanza. Esperanza de que podemos hacer cosas distintas y podemos lograr el país que queremos. Hay alternativas. A veces nos quieren hacer creer que no, pero las alternativas existen y el poder está en nuestras propias manos. Como dije, tenemos un invitado especialísimo en el día de hoy, el licenciado Ricardo Díaz Soto. El licenciado Ricardo Díaz es un abogado un abogado corporativo, pero con conciencia comunitaria y social, que ha dedicado gran parte de su práctica, por no decir su práctica y su vida profesional completa, a el desarrollo de modelos de economía solidaria, de modelos de empresas comunitarias que ayudan no solamente a resolver problemas particulares y puntuales que puedan tener distintas comunidades alrededor del país, sino que también sirven como vehículos de desarrollo económico y de creación de riqueza justa y debidamente equitativa, ¿verdad? Como nos ha pedido tantas veces y nos ha llamado a así hacerlo el Papa Francisco. Ricardo, gracias por decir que sí y por estar con nosotros aquí en esta mañana. Pues ha sido de verdad un placer recibir la invitación y primero saludarte, Israel, y a Fernando José. De verdad que me llena de alegría, de entusiasmo y de esperanza poder seguir compartiendo esta discusión, que como tú dices es parte de nuestro trabajo diario, lo que hacemos desde nuestra oficina legal, y que hacemos también en otros espacios de organizaciones sin fines de lucro. Y tal vez esto pueda ser una motivación adicional para que tengamos más compañeros abogados y compañeras abogadas que vean la experiencia del derecho desde diversas áreas. Nosotros lo hacemos desde la experiencia del derecho corporativo y del derecho comercial, pero desde otras áreas que también vean que hay una posibilidad de trabajo y de construcción de un nuevo país. Y gracias desde este espacio también desde la universidad, de la Pontificia Universidad Católica también, que es un espacio que siento muy cercano y que me alegra mucho
poder tenerlo desde aquí. Gracias, sobre todo por tu compromiso. Ricardo, hablábamos antes de salir al aire de cómo en Puerto Rico nuestro gobierno se ha convertido esencialmente en una piedra de tropiezo, ¿verdad? Para no solamente el desarrollo económico, sino para la calidad de vida de nuestra gente, ¿verdad? Y pues eso tiene unas razones fiscales, económicas muy particulares, pero también tiene que ver con un poco de filosofía de lo que el gobierno debe ser, ¿verdad? Ese gobierno que es metido en todo y controlándolo todo, cuando sabemos que la doctrina social de la iglesia nos llama a otra cosa, ¿verdad? Nos llama a que el gobierno respete la iniciativa de la sociedad, la iniciativa del ser humano, la iniciativa de las comunidades, y simplemente sirva de apoyo y no quiera imponer su criterio y su forma de operar, ¿verdad? Sobre lo que las comunidades pueden hacer. Y durante esta emergencia del huracán Fiona, pues hemos visto cómo el gobierno se ha visto totalmente incapaz de responder de manera organizada y efectiva a las necesidades de nuestro país. Y me gustaría escuchar, ¿verdad?, tu reacción sobre este asunto precisamente. Sí, y como tú dices, si partimos filosóficamente de la experiencia de lo que dice la Iglesia Católica en particular, y debo pensar que otras iglesias tienen principios similares, no los conozco específicamente, yo soy católico y es la que conozco, pero la doctrina social de la iglesia tiene un principio fundamental, como tú dices, que tiene un nombre grandísimo y medio complicado, el principio ese de la subsidiariedad, pero es el reconocimiento ese de que el Estado no puede ser este Big Brother, ¿verdad? De la literatura que hemos reconocido que está siempre metido. Y en ocasiones, cuando hablamos del Big Brother, pues lo vemos sobre todo en las discusiones de derecho constitucional y derecho de los acusados en el área criminal y las protecciones en el área criminal, pero tenemos que reconocer que también lo sentimos en la parte corporativa, en la parte empresarial, en la parte comunitaria, como el Estado quiere controlar, quiere manejar, quiere imponer su visión y sus principios a las experiencias comunitarias. Y la iglesia ha reconocido que eso no debe ser así por la importancia que tiene la experiencia comunitaria. María, para no irnos tan lejos, María que el día antes de Fiona estábamos celebrando su 5º aniversario, o sea, pasó los otros días, Sí. Todavía estamos en ese proceso. Pero María nos enseñó que la comunidad es fundamental para los procesos de respuesta, la respuesta inmediata, y en los procesos de recuperación. Y yo siento que además de hablar de la comunidad inmediata que tenemos aquí, yo siento que también María nos unió más a nuestra comunidad que está en la diáspora, sobre todo nuestra comunidad en los Estados Unidos, que siempre habíamos tenido como un poco de recelo. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella campaña de Yo no me quito, que era un poquito hacer sentir mal o imponer a aquellos que se fueron y yo no me quito, me quedo aquí, ¿verdad? Y se generó esa división entre nuestras familias que viven en Estados Unidos, que yo creo que casi todo el mundo tiene a alguien, un hermano, un tío, un familiar, un primo que se ha tenido que mudar para Estados Unidos. Y María nos unió de nuevo, o sea, la asistencia, el apoyo, la presencia, el acompañamiento de la comunidad puertorriqueña en la diáspora
pues fue fundamental. Y ha sido fundamental, o sea, no ha terminado, ha sido fundamental para este proceso. Así que yo siento y he visto y confío que en la experiencia de las comunidades, comunidad grande como la que es la comunidad de Puerto Rico, tanto la de aquí como la de afuera, ¿verdad? Y las comunidades más pequeñas hasta llegar a la comunidad pequeñita de la casa de la familia, ¿verdad? Y lo que eso representa, son las respuestas de este proceso. Sí. Muy bien. Fernando, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Sí, muy interesante, Ricardo. Y según estábamos dialogando, Puerto Rico de hoy, pues muchas personas están acostumbradas a que el gobierno pues actúe, el gobierno responda, el gobierno pues me resuelva la vida, vamos a decirlo, ¿verdad? De alguna manera, que el gobierno resuelva. Entonces, yendo por ese mismo camino de la doctrina social de la Iglesia que nos anima a empoderarnos del camino, ¿verdad? De levantarnos y seguir adelante, no estar dependiendo, como me acuerdo ahora, ¿verdad? El paralítico que no, que estaba en la camilla y no se metía a la piscina, porque no tenía nadie que lo metiera, y Jesús pues le devuelve esa dignidad, le dice, bueno, pues yo te voy a ayudar, pero ahora te vas caminando con tu camilla y sigues el camino valientemente, y en ocasiones pues no sucede eso. Nos acostumbramos a que nos den todo el tiempo ciertos beneficios, entre comillas, porque sabemos que todo tiene un precio en esta vida, y esos supuestos beneficios que vienen del gobierno y otras situaciones, pues a veces acostumbran a las personas a que todo me lo tiene que resolver el gobierno. Entonces, la pregunta iría en torno a cómo hemos llegado aquí, cómo hemos llegado aquí, es una pregunta compuesta. La segunda parte sería cómo romper paso a paso. Sabemos que son unos pasos firmes, pero que va a ser poco a poco. ¿Cómo podemos romper con esa dependencia? Sobre todo esa mentalidad de que yo no debo actuar porque esto le toca al gobierno. Así que, nada, recapitulando, ¿cómo llegamos aquí y cómo rompemos este ciclo? Qué interesante, Fernando, que esa pregunta me lleva a reflexionar y a mirar lo que ha sido los valores que nos mueven cuando desde nuestras experiencias trabajamos con las comunidades, ¿verdad? Porque uno de los elementos esenciales de trabajo en las comunidades es reconocer las capacidades y los recursos, le llamamos también los activos que las comunidades tienen. Todas las comunidades tienen activos, todas las comunidades tienen capacidades, todas las personas tienen capacidades y tienen activos. No quiero convertir esto tampoco en una conversación teológica, ¿verdad? Pero estando en este espacio, pues siento la confianza también de decirlo, y es la realidad de cuando hablamos de que todos los seres humanos tienen dignidad y tienen un valor y tienen una vocación y una llamada a vivir, y asimismo todas las comunidades. Y lo que tú nos dices, pregunta, Fernando, yo creo que yo estudié ciencias políticas y siempre me ha interesado el área de las ciencias políticas, y estudié derecho movido por el servicio y la ayuda y la transformación social. Yo creo que hemos llegado aquí precisamente porque el Estado, en su deseo de control y en su deseo de mantener un poder en cierto grado absoluto, ha ido quitándole a las personas y a las comunidades esa capacidad de apoderarse de su vida. Se le llama también, mucha gente le llama de esa capacidad de agencia propia,
de quiénes, o sea, yo tengo la capacidad, o esta comunidad tiene la capacidad de agendar sus proyectos, agendar su vida y asumirlos, ¿verdad? Así que, pero ese individuo, esa persona, esa comunidad que reconoce esas capacidades, no es el ciudadano que este Estado que tenemos quiere, porque es un ciudadano que va a cuestionar, es un ciudadano que va a hacer lo que hizo en el verano del 2019, decir basta ya, al extremo de obligar a mover a un gobernador de su posición, ¿verdad? Así que yo creo que hemos llegado aquí porque sistémicamente, intencionalmente, se ha ido quitando a las comunidades y a los individuos de esa capacidad que tienen de agencia propia, de empoderamiento. Yo nunca olvidaré una oportunidad de colaboración que tuve con este querido legislador nuestro, David Noriega. Se presentó un proyecto de ley para mover e ir colaborando con las personas que recibían ayudas gubernamentales, cómo se le daba apoyo para irlas moviendo a una experiencia de trabajo, a una experiencia de autogestión propia, y David presentó esa propuesta, ese proyecto de ley, y en las vistas públicas fue el propio gobierno el que se opuso a que se desarrollara. Estamos hablando ya hace 30 años que eso se presentó, ¿verdad? Porque ese no es el tipo de ciudadano o ciudadana que queremos, que quiere este gobierno. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Así que respondiéndote cómo se atiende, creo que la respuesta de las crisis, que lo empezamos a ver en María, y lo hemos visto en el COVID, y lo vamos a ver ahora en Fiona, es una oportunidad para que de manera intencionada los grupos que queremos hacer transformación social empecemos a recuperar ese apoderamiento de las comunidades y empecemos a acompañar a las comunidades en esos procesos. Eso va a requerir, ¿verdad?, de varios elementos, pero un elemento fundamental es que quienes colaboramos con las comunidades reconozcamos que vamos como acompañantes y que el valor, el conocimiento y el trabajo lo hacen las comunidades, y lo hacen desde ya, no porque uno se lo reconoce, sino porque son los que lo están haciendo. Así que ese servicio que damos en las comunidades tiene que ir desde el principio reconociendo que uno va a acompañar, que sin duda, en el caso particular de la organización, de las organizaciones que yo pertenezco, ¿verdad? Mi oficina legal, yo tengo una práctica legal completa, o sea, yo no estoy en ninguna institución formal, yo estoy en una oficina legal con mi socia, la licenciada Loira Costa, y nosotros desde la oficina hacemos solo trabajo de empresariado social y sin fines de lucro, 90% de nuestra práctica. Y además en otras experiencias sin fines de lucro, como una que se llama Apoyo Legal al Emprendimiento Comunitario, que atiende otros espacios. Pero desde esos dos espacios, que son espacios muy técnicos, son espacios de derecho, aún esa experiencia tiene que reconocer que cuando incidimos en una comunidad lo debemos hacer reconociendo las capacidades propias, ayudando a esa comunidad a entenderlo. O sea, cuando acompañamos a una comunidad que forme su empresa social, como una PT, como hemos hecho, una L3C, como hemos hecho, ¿cómo nos aseguramos que no solamente montamos algo porque a nosotros nos gusta o porque nos parece que es la respuesta apropiada, sino porque le hemos dado un acompañamiento, hemos escuchado a la comunidad
y hemos permitido que sea la misma comunidad la que diga esto es lo que yo quiero hacer y por aquí sentir. Y entonces nuestro acompañamiento tiene que ser desde el área técnica, desde el área profesional, pero siempre reconociendo. Así que yo creo que ese elemento fundamental de reconocer las capacidades, la agencia, el valor de cada persona y cada comunidad es fundamental para la transformación. Y ahí algún comentario de lo que vemos muchas veces cuando vemos a los políticos ayudando, entre comillas, o acompañando, es todo lo contrario. Es cómo lo controlo yo, cómo lo manejo yo, cómo yo sigo manteniendo el poder en ese proceso de ayuda o acompañamiento. Entonces tiene que ser todo lo contrario. Fíjate, Ricardo, me parece la más interesante el que menciona lo importante de escuchar las necesidades las necesidades de la comunidad, y no solamente escuchar las necesidades de la comunidad, es que las comunidades como regla general tienen la solución a sus problemas. Quizás no tienen los recursos para poder echar hacia adelante esa solución, pero ellos conocen cuál es la solución. Y precisamente de eso es que trata el principio de la subsidiariedad de la doctrina social de la Iglesia, de que la gestión de la solución de los problemas salga precisamente de la acción personal, de la acción comunitaria, porque son los que verdaderamente conocen cuáles son sus necesidades. Y ha habido, en Puerto Rico se nos ha querido hacer, se nos ha querido hacer creer que las comunidades son capaces de resolver sus problemas, pero no es así. Hay cantidad de experiencias comunitarias muy exitosas y que prometen mucho para el país y que están allí, ¿verdad? Y sé, Ricardo, que tú has tenido experiencias con algunas de ellas, y al regresar de la pausa, porque tenemos que ir a una pausa en breves momentos, pero al regresar de la pausa me gustaría que conversáramos un poco sobre esas experiencias, ¿verdad? Con comunidades que tú has tenido. Así que no se retiren, por favor, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad para continuar esta interesante conversación con el licenciado Ricardo Díaz Soto. Regresamos en breve. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente a este segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad. En la mañana de hoy dialogamos con el licenciado Ricardo Díaz Soto sobre los aspectos de desarrollo comunitario, sobre la acción comunitaria para la resolución de los problemas que aquejan a tantas comunidades en Puerto Rico, precisamente en el marco de la emergencia que estamos viviendo como consecuencia del huracán Fiona, y yo me atrevo a añadir que no solamente como consecuencia del huracán Fiona, sino como consecuencia de algunas políticas muy disparatadas de nuestros gobiernos, no solamente del gobierno de turno, sino de muchos gobiernos anteriormente que han tomado decisiones que hoy nos traen a estas situaciones que estamos viviendo. Y decíamos antes de irnos a la pausa que existe ya una experiencia de comunidades que han decidido tomar ellos en sus manos la solución de sus problemas, y así lo han hecho, ¿verdad? Y sé, Ricardo, que tú has participado en algunas de ellas. Hay una que me toca mucho el corazón porque pues conozco a muchos de sus gestores, conozco la comunidad, y es no solamente una gran iniciativa, sino que promete muchas cosas para el país, y es la iniciativa de la cooperativa energética del barrio San Salvador de Caguas, que ellos la han bautizado como Pirucho Coop. Y me gustaría que nos hables un poco de qué es eso de Pirucho Coop, ¿verdad? Y qué es lo que representa
para esa comunidad y para el país. Sí, como tú dices, Israel, y habíamos terminabas el último, el segmento anterior hablando de que en efecto las comunidades tienen sus respuestas. Y eso es algo que es fundamental en todos los espacios de trabajo comunitario, de reconocer eso y verlo. Y muchas veces la iglesia, muchas veces no, siempre la iglesia dice que, ¿verdad? Que escuchemos a los más pobres, que escuchemos a los que están en espacios de marginalidad. Y yo siempre pensaba que eso era importante, pienso que eso es importante, ¿verdad? Pero no había entendido hasta que uno empieza a estudiar metodología de transformación y cambio social y lo que es toda la teoría de diseño de cambio sistémico, y uno empieza a ver cómo en efecto las personas que están más en los espacios más marginales o que sufren las necesidades de manera más directa, en efecto son los que tienen las respuestas a esos problemas, porque son los que lo están viviendo, son los que tienen que sobrevivir, son los que tienen que hacerlo. Y de ellos, los artistas son quienes lo sienten primero. Y entonces también reconocer la importancia del arte, de la cultura en los procesos de transformación, porque son tal vez no lo ven o lo expresan desde la racionalidad o desde la lógica. Los abogados y las abogadas somos los últimos que vamos a participar de ese proceso. Los primeros van a ser los artistas y la cultura, que empiezan a sentir que esto necesita otra respuesta y más o menos van viendo por dónde viene esa respuesta. Y las comunidades lo van haciendo. Y la comunidad en particular de San Salvador en Caguas, y podemos hablar de muchas otras, pero esa que me presenta, fue una comunidad que para María estaba lista para esa respuesta, porque es una comunidad en uno de los áreas de los sectores más alejados del centro de Caguas, rural, completamente rural, con una tradición agrícola fuerte y con una identidad muy propia. Tiene una organización comunitaria de muchos años, tiene una experiencia de vida religiosa, espiritual muy intensa, con varias congregaciones religiosas que constantemente colaboran entre sí. Así que tienen sus experiencias propias, pero tienen ese espacio de colaboración. Y cuando ocurrió María, fue una de las comunidades que más sufrió el embate dentro de las comunidades de Caguas, ¿verdad? Porque sabemos que en Puerto Rico hubo mucho. Así que, y es una comunidad que estuvo casi un año sin servicio eléctrico. Así que cuando hablábamos ahorita también de que en las crisis vemos respuestas y se nos dan opciones de respuesta. Fernando preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo se pueden hacer los cambios? Pues también quienes trabajamos en los procesos de transformación social tenemos que ver las oportunidades que se presentan, los espacios que se presentan. Antes de María, había una discusión de la necesidad y la importancia de la energía renovable, pero no era una conversación general. La mayoría de la gente no consideraba eso como una opción real. Todavía recuerdo que eso no era una discusión, era muy poca gente quien había asumido los procesos de energía renovable en sus casas o en sus negocios. Muy poquita gente, no se discutía. María nos dijo, espérate, entonces se abre una puerta de oportunidad, se crea una conciencia distinta, es como un cambio, digamos como es esa caída del caballo de Saúl, ¿verdad? Que te jamaquea, que dice, wow, aquí yo no puedo seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y eso nos ha pasado en el país con la energía renovable y Fiona lo acaba de decir. Yo creo que ahora sí que la gente dijo, hay que moverse para allá.
Y lo interesante es que la comunidad de San Salvador de Caguas dijo desde el principio, hay que moverse, pero vamos a hacerlo de manera comunitaria, de manera colectiva. Y se movieron y se creó esa cooperativa. Y es la única cooperativa que está bajo la ley de cooperativas eléctricas de Puerto Rico, que es una ley relativamente nueva, ¿verdad? Así que también se da, fíjate que se da una coincidencia histórica. Pasa María, pero está esta ley ya aprobada. ¿Por qué razón la habían aprobado? Uno no sabe, pero está esa ley nueva, reciente, de las cooperativas eléctricas. Está esta ley nueva, distinta, relacionada con las empresas de distribución de energía, ¿verdad? Que permite que grupos privados produzcan y vendan energía. Entonces, San Salvador unió esas dos leyes, esos dos espacios legales que le está creando el Estado, que reconoce el Estado, y crea su cooperativa, donde los miembros de la cooperativa son los residentes de la comunidad y tienen la autorización, consiguieron ya la autorización del negociador de energía para ser distribuidores de energía. Así que tienen el marco jurídico, tienen el marco organizacional para crear lo que deberían ser microredes de energía producidas por los mismos residentes con energía renovable que les supla su necesidad diaria. Todo el mundo consume energía, o sea, eso es un mercado que existe, que está ahí, no hay que crearlo. Qué mejor que yo comprarle energía a mi comunidad, a mis vecinos. Uno piensa en San Salvador, que es una comunidad rural bastante alejada. Las distancias entre las casas son considerables. Hay limitaciones de movilidad, para pasar cables, porque hay muchos arroyos, hay ríos, carreteras. Yo siempre he pensado, pero ¿cómo es posible que aquí las urbanizaciones cerradas no hagan su propia red, su propia cooperativa y produzcan su propia energía, e incluso vendan energía a los vecinos del lado? Y empecemos a crear espacios comunitarios donde atendamos esa necesidad. Sí. Ricardo, te pregunto para abundar un poquito sobre este tema tan interesante. Como regla general, pues la gente el día, mes tras mes, pues paga una factura de luz, energía eléctrica, y quisiera que nos abundaras un poquito de cómo funciona esta cooperativa de energía al día a día o mes tras mes. ¿Cómo funciona esta dinámica de comprarle energía a la misma comunidad? Sí. Y hablábamos ahorita de los acueductos comunitarios, y es lo mismo. Nosotros tenemos acueductos comunitarios en Puerto Rico que tienen 40 años, tienen 45 años de servicio, y llevan 45 años vendiéndole agua a sus comunidades y cobrando el agua. Yo creo que, Israel, tú tuviste una experiencia viviendo en un acueducto. Tuvimos una experiencia allí en donde yo me crié, en San Germán, en el barrio Guamá. Había un acueducto comunitario por muchos años, duró hasta cerca de los años 80, temprano en los 80, fue entonces asumido por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la experiencia era una buena experiencia. Se daba un buen servicio, había servicio de agua potable y agua realmente potable, ¿verdad? No es que porque sea un acueducto comunitario es un producto de segunda clase. Tienen que cumplir con los estándares salubristas que imponen todas las agencias locales y federales, y se da un buen servicio. Casualmente, una vez Acueductos hace el takeover de ese acueducto, pues entonces empezaron los problemas y las penurias ¿verdad? del sistema ineficiente, que ya en Puerto Rico pues es harto conocido. Pero sí, ciertamente,
Y contestando, Fernando, tu pregunta, la experiencia de los acueductos comunitarios, cobran el agua y se mantienen. Hay una diferencia fundamental. La cooperativa de San Salvador y los acueductos comunitarios, su fin al cobrar los servicios no es generar ganancias. Por tanto, el cobro de dinero, la cantidad que yo voy a cobrar, que va a cobrar esa entidad, es mucho menor porque no está el factor de la ganancia, que en muchas ocasiones es un factor, es una cuantía grande. Si ahora mismo vemos nuestra factura de energía, tú dices, yo pago menos por energía que por todos los otros cargos que me han puesto. Así que sí, yo me gustaría ver, y yo creo que es una responsabilidad de los profesionales y las profesionales, y pienso que puede ser una aportación importante de las universidades, de los espacios de creación de conocimiento, el colaborar con estos espacios, ¿verdad? Porque yo sé que Pirucho Coop, estoy muy cercano a ellos, tienen que ir mejorando sus gestiones administrativas de gerencia, ¿verdad? Entonces, el cobro no puede ser tan... el cobro y la administración no puede ser tan, digamos, tan casual, tan informal como se hace normalmente, que es como se están haciendo en la mayoría de los acueductos comunitarios y se hace en San Salvador, que es voluntariado, y entonces hay alguien que se reúne por la noche y digamos una doñita es la que lleva las cuentas y don José me debe y doña Juana está pagando bien, ¿verdad? Hay que mover estas comunidades a un nivel de profesionalismo, no porque necesiten ser frías o alejadas, sino porque hay un conocimiento que nos da la administración de empresas, la técnica de la contabilidad, que nos ayuda a ser eficientes. Así que eso es parte de lo que hay que ir generando en estas comunidades, además del asunto técnico. Entonces, Pirucho Coop, por ejemplo, está en el proceso de montar y ya tiene varias redes o mini redes independientes y está en el proceso de pruebas, ya están operando, de enseñarle a la gente, ¿verdad? Alguien tiene un sistema, pero está conectado a otros y se le ocurre poner un aire acondicionado en la casa y tumba a los otros 5 que están conectados con él, ¿verdad? Y hay que enseñarle, decirle, pero señor, estamos conectados. Antes no importaba porque antes eso la autoridad producía temas, pero ahora hay una conciencia distinta, hay una responsabilidad distinta, hay una interrelación distinta, o sea que va creando unos lazos que son importantes, que van a hacer más fuerte esa comunidad, pero a la misma vez requieren unos controles, unos compromisos, ¿verdad? Son deberes y obligaciones que vienen también con los beneficios. Así que sí, lo están haciendo, están en ese proceso de aprendizaje y creo que como les dije, las universidades o los grupos que estamos colaborando, tenemos que fijarnos más cómo ayudamos. Y voy a hablar de la experiencia, como te digo, de mi oficina y de nuestros proyectos sin fines de lucro, que estamos en el área legal. Pues cómo nosotros les ofrecemos alternativas de organización corporativa y de acción corporativa, que en lugar de ser un proceso burocrático más, ¿verdad? Que mucha gente cuando uno llega dice, ay, hacer una corporación, eso son resoluciones y minutas, e informes y cosas. Decirle, no, vamos a hacer una corporación
y vamos a hacer unos bylaws, unos reglamentos que respondan a su capacidad, a sus necesidades, a la manera que ustedes lo hagan. Entonces, yo como abogado, la licenciada Costa, mi socia como abogada, tenemos que ajustarnos a la comunidad. No puede ser al revés. Yo no puedo venir con el template que yo uso siempre. Este es mi template de reglamento, úsenlo ustedes. Claro, esta la escucha. Exacto, exacto. Ajá. Y yo debo pensar, y me gustaría ver a contadores, a CPA, que hagan lo mismo. A especialistas de recursos humanos que hagan lo mismo. A gerentes que hagan lo mismo. Cómo llegan a una comunidad y no le traen el libro o le traen el template hecho, sino que escuchan y dicen, con mi conocimiento, yo voy a ayudarte a que sea más fácil para ti lograr lo que tú quieras. Y cambiar, el derecho tiene que cambiar, como ha cambiado muchas veces, y la contabilidad va a tener que cambiar, porque si no, no vamos a tener este nuevo proyecto que necesitamos. No es porque queremos, no es porque es un capricho de nosotros, es porque ya nos hemos dado cuenta. Yo creo que la mayoría del país sabe que el sistema que vivimos no sirve, punto. El político, el económico, la infraestructura no sirve, punto. Y ahí es que nosotros como iglesia, ¿verdad? Podemos aportar muchísimo, porque ese CPA que tú me mencionas, ese abogado, ese gerente, ¿verdad? Ese ingeniero, todos somos iglesia, ¿verdad? Y si nosotros tenemos eso presente, pues podemos contribuir para ayudar precisamente a estas comunidades a que puedan superar, ¿verdad? Las situaciones que históricamente han vivido y que ellos mismos tienen generalmente la solución. Quizás no saben cómo hacer la realidad, pero ahí es que podemos entonces entrar nosotros como universidad, como iglesia, como cristiano comprometido, ¿verdad? A trabajar y a lograr esa verdadera transformación. Papa Francisco ha sido bien claro, esta economía mata, ¿verdad? Lo ha dicho, ¿verdad? Más claro no lo puede decir. Y la economía, ciertamente hay que cambiar el paradigma económico, pero para cambiar el paradigma económico tenemos que empezar a cambiar las raíces mismas de ese andamiaje económico. No podemos pretender que la economía de mercado, como la conocemos, se convierta de la noche a la mañana en una economía solidaria si no hacemos la transformación que se requiere en las instituciones. Y esa transformación la tenemos que ir construyendo cada uno de nosotros poco a poco. Estamos casi llegando al final de del programa. Ricardo, ¿hay algo adicional que tú nos quieras decir antes de despedir el programa? Sí, yo tengo notas como para 3 programas. Y me comprometo a que te invitaremos nuevamente para continuar el diálogo, porque ciertamente en una hora de programa no nos da para cubrir la profundidad que esto requiere. Yo solo, además de agradecerles, ¿verdad? Y tener esta conversación, el que reconozcamos lo que hemos estado hablando, ¿verdad? A veces hablamos de Fiona o María como un desastre natural, y el desastre no fue Fiona ni fue María. El desastre es como nuestra estructura, nuestra economía, nuestra política está organizada. Si estuviésemos organizados de otra manera, no hubiesen ocurrido los desastres que estamos viendo. Y hay que también cambiar el discurso de reconocimiento, esta glorificación a la resiliencia. Entonces ahora todo lo queremos justificar o esconder bajo que nuestras comunidades son resilientes. Mire, nuestras comunidades han tenido que ser resilientes porque
el Estado no ha cumplido con las obligaciones mínimas y tampoco hemos tenido las infraestructuras para cambiarlas. Pero eso es como decir que yo cojo un nene chiquito y lo tiro en una piscina y sale nadando de repente, decir, no, qué bueno que sabe nadar. No, está respondiendo a un nivel de sobrevivencia primitivo, pero ese no es el nivel que nosotros queremos vivir, ese no es el nivel que nuestras comunidades merecen responder. Así que no hay que, en cierta medida, quitarle la responsabilidad al Estado. El Estado tiene una responsabilidad, sigue teniendo una responsabilidad que cumplir. Tiene que dejar que las comunidades hagan, pero sigue teniendo una responsabilidad y tienen que asumirla y tienen que responder. Esta semana, FEMA, fíjense que interesante, su División de Derechos Civiles acaba de emitir un informe de su respuesta a María en Puerto Rico y reconocen las fallas fundamentales que tuvo FEMA en no tener suficiente personal que hablaba español, no tener suficientes sistemas y protocolos en práctica, no atender necesidades reales de comunidades y ver, ¿verdad? Tratar de responder desde las realidades de afuera, de otras experiencias. Y el propio FEMA en este informe de esta semana reconoce eso. Lo que uno espera del Estado es que reconozca y que trate de cambiar y que haya un nivel de accountability, no sé cómo se dice eso en español, pero de responsabilidad. Es decir, rendición de cuentas. Es rendición de cuentas. Así que no hay que abandonar eso tampoco. El Estado tiene una responsabilidad. Pero termino diciéndoles que hay tantas comunidades haciendo cosas importantes. Hay tantas comunidades. Yo pienso en la comunidad de Las Mareas, en la comunidad de Cajey, en Calley, en la playa de Yabucoa, en Villa Calma, en Loíza, en la María, Dios mío, el mismo Caguas, el Centro de Apoyo Mutuo de Caguas y otros que hay. O sea, hay tantas cosas que las comunidades y los grupos están haciendo. Así que es un poco la invitación a que dentro de esta sensación de pena, de desesperanza, de un poco de falta de fe que sentimos después de estos momentos y estar sin agua, estar sin luz y demás, que busquemos y reconocemos la esperanza que está en tantos sitios en nuestro país y que busquemos y que apoyemos y sobre todo las experiencias de los profesionales. Tenemos tanto que aportar en esta nueva creación de este nuevo país. Desde nuestras experiencias, no hay que meterse a políticos, no hay que hacer desde nuestros conocimientos y experiencias. Así que de nuevo, gracias a Israel, Fernando, por la conversación, por el apoyo, por siempre estar ahí. Que así sea y que logremos un mejor Puerto Rico, porque es posible, solo que tenemos que trabajar. Sin más, no nos queda más tiempo para el programa, los despedimos y los esperamos la próxima semana en otra edición más de este programa Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.